Hola. Muy bien. Joseph, ¿no? Joseph ha sacado la más alta nota. Está esperando el profesor que le diga. No, la muy alta nota. La más alta nota. 05. Pero ¿cómo has estudiado? O sea, que has puesto todos los gráficos, así uno por uno. Porque ha estado completo, sinceramente. O sea, ha estado en desorden, eso es lo que te bajó puntos, porque ha estado muy desordenado todo. Pero ha estado completo. Por eso tampoco es que te he puesto 20, pues. Porque ha estado en desorden bastante. Ha estado completo, pero está en desorden. Ya. Gracias. Me faltaba más video. Porque uno de los criterios era la claridad y la planificación. La organización. No tengo eso. Si no hubieses sacado bien, lo hubieses hecho ordenadito. Esta es la que. Esta, la pesa 4 es un 20, bueno. Con colores y todo. No. Ya, entonces empezamos. Este es eje Hormona, crecimiento, la GH. Hoy, ¿cómo tengo orden? En razón no tengo que se frena. porque el desorden solamente lo haces rápido, ¿no? Sí, yo lo rápido en mi Eso razón. también es algo poco tiempo. Ya empezamos. Hay que contarle un poquito de hormona de crecimiento. Un poquito más y ponía todo. Entonces, de este eje, que es otro de los ejes que también tienen que saber, hormona de crecimiento, básicamente la hormona de crecimiento, también llamado somatotropina, es secretado, al igual que la mayoría de las hormonas, por la adenohipófisis, o sea, la hipófisis anterior, ¿no? Esta, a su vez, para que se sintetice esta hormona de crecimiento, va a ser liberada o va a ser ayudada o por estímulo de esta hormona liberadora de hormona de crecimiento, hormona liberadora de somatotropina. Entonces la GHRH va a estimular a la adenohipófisis, a las células somatotropas, para que sinteticen hormona de crecimiento. Y como yo les había dicho, esta hormona de crecimiento van a tener receptores a nivel de diversos órganos. Por ejemplo, van a tener receptores a nivel del hueso, va a tener receptores a nivel del músculo, va a tener receptores a nivel del tejido adiposo, ¿okay? Pero su principal acción va a ser a nivel hepático. Porque si iniciamos esta hormona de crecimiento nos ayuda a crecer, esta hormona de crecimiento es lo suficientemente débil como para poder actuar. Entonces va a necesitar de un metabolito producido por el hígado, por ejemplo, que se llama IGF-1. Ok. Ahora, o también llamada somatomedina C. ¿Cómo se llama? Somatomedina C. No somatostatina, somatomedina C. Y la somatomedina C lo que va a hacer es estimular al hueso y estimular al músculo. ¿Qué cosa? Va a generar la producción de aminoácidos, por ejemplo, síntesis de proteínas, por ejemplo, síntesis de DNA y ARN, porque va a actuar aumentando los metabolitos de pirimidina y purinas, va a aumentar la producción de colágeno y va a aumentar el número y tamaño celular. Entonces, por lo tanto, va a crecimiento. A nivel del músculo, lo que va a hacer es aumentar la captación de aminoácidos del músculo, va a aumentar la síntesis proteica, por eso los músculos van a crecer, y a nivel del tejido adiposo va a disminuir la captación de glucosa y va a aumentar la lipólisis. Al final, el objetivo es crecimiento. Todos los mecanismos bioquímicos que ustedes ya lo conocen por bioquímica se van a dar a este nivel para aumentar el crecimiento. Okay. Ahora, esta hormona de crecimiento va a estar estimulada justamente por el sueño. Es por eso que a los niños no es que decimos lo que decimos que duerman, sino justamente la hormona de crecimiento es estimulada por el sueño. Entonces va a ser importante que un niñito, para crecer, duerma. Porque dicen, no, que tiene que dormir sus 8 horas, tiene que practicar ejercicio, por ejemplo. La pubertad es otra de las condiciones que van a aumentar la hormona de crecimiento. Estados de hipoglicemia para aumentar la producción de glucosa también es otro estímulo. ¿Okay? Entonces un niñito
que tenga pubertad, ejercicio, sueño, condiciones tal vez de hipoglicemia, puedan estimular la liberación de esta hormona liberadora. Ahora, temas como obesidad, temas como hiperglicemia, por ejemplo, y temas como mucha edad, ya obviamente van a inhibir este eje. Entonces, la IGF-1 también de por sí, su principal acción es inhibitoria. O sea, la hormona de crecimiento de por sí no inhibe, digamos, a grandes rasgos. O sea, sí lo inhibe, pero la principal, digamos, sustancia inhibitoria de este eje hipotálamo hipofisiario, hormona de crecimiento, va a ser la somatostatina C. Bueno, entonces aquí tienen algo de texto para que puedan complementar. Pero básicamente es eso, ¿ok? Entonces miren, igual aquí más de lo mismo. Miren cómo la somatoliberina o hormona liberadora somatotrópica produce la producción de GH, esta IGF-1, y miren todo lo que ya se había mencionado. Van a haber cosas que lo estimulen y cosas que inhiban esta producción de GH. Muy bien. Y aquí también más lo mismo para que puedan tener como lectura. Vamos a ir avanzando. Ahora, con este eje ustedes ya lo saben al derecho de revés, que es el eje hipotálamo hipofisiario hormona antidiurética, la ADH. Entonces, la ADH no es que se va a producir en la hipófisis, se va a producir en el hipotálamo. No, viene de arriba, viene de los núcleos supraópticos y paraventriculares, al igual que la oxitocina, de los núcleos supraópticos y paraventriculares. Estas van a ser almacenadas y liberadas o secretadas por la neurohipófisis. O sea, la neurohipófisis no lo va a producir, la neurohipófisis solamente lo va a almacenar porque ahí están las redes neuronales, están ahí los botones presinápticos de liberación. Pero no es que lo van a producir a ese nivel. Lo que van a hacer es regular el volumen sanguíneo, la presión sanguínea a través de diversos receptores, a nivel de los receptores V1 que están a nivel del músculo liso, por ejemplo, o los receptores V2 que están a nivel del túbulo colector. No, entonces yo les había dicho, los receptores V1 aquí no están, pero generan vasoconstricción, y los receptores V2 generan justamente acción de la movilización de acoporina. Creo que porque hay una imagen. Aquí. Entonces miren, la ADH, ¿no? Esto es nuestro túbulo colector, llega a su receptor de ADH, que son los V2, por ejemplo, que van a estar acoplados a una adeninato ciclasa para que convierta ATP a AMP cíclico. Y este AMP cíclico lo que hace es estimular a una proteína quinasa para la síntesis de acoporinas 2, acoporinas 3 y acoporinas 4. La acoporina 2 es la que se encuentra en la membrana vasolateral para que reabsorba agua, y la 3 y 4 se encuentran en la membrana luminal para que pase a la sangre. Y por lo tanto se pueda reabsorber agua y haya un efecto antidiurético. Muy bien, el etanol es una sustancia que inhibe la secreción de esta ADH. Es por eso que cuando bebemos alcohol, y lo acabo de mencionar, produce justamente esta liberación de la orina, pues no retenemos agua, comenzamos a eliminamos, aumentamos los efectos diuréticos del alcohol. Cosas que lo estimulen, por ejemplo, esta producción de ADH es el aumento de osmolaridad plasmática. Efectivamente, si yo tengo un aumento de osmolaridad plasmática, entonces lo que yo voy a querer hacer es regular mi agua, y voy a querer solamente jalar agua para que se regule la osmolaridad. La angiotensina 2, también por su sistema renina angiotensina aldosterona, que lo tienen que saber al derecho de revés, también va a propiciar la liberación de ADH. La hipovolemia también, ¿no? Si yo tengo hipovolemia, voy a querer aumentar mi líquido extravascular, mi líquido sanguíneo, y la disminución de volumen a nivel de la sangre. Entonces miren cómo actúa la ADH. Puede actuar a nivel del músculo liso vascular a través de los receptores V1, generando vasoconstricción, aumentando la presión arterial. Puede aumentar en la liberación de ACTH, que también es otro de los mecanismos no tan conocidos, pero igual se los pongo ahí. Y su principal acción va a ser a nivel de los receptores V2 para la reabsorción de agua, pues a través de que produce o libera canales de acoporinas tipo 2. ¿Oye? Y ya está de aquí más lo mismo para que lo puedan ver. ¿Ya? Aquí es su relevancia aquí.
Muy bien, vamos a ir pasando. ¿Hacer una pregunta? ¿Todo claro? ¿Más despacio? Todo claro. ¿Repito algo? ¿Cuántos son unos 3, 4, 5? Ya chicos, antes que me olviden una vez los gráficos para la PS4 que va a ser la misma temática, y ya se los aviso, va a ser tiroides, sistema renina angiotensina aldosterona. ¿Sistema? Sí. Sí, sí. ¿Cambio? Eso ya lo saben. Ya no. Luego va a ser otra vez vamos a repetir el mecanismo de ácido clorhídrico nuevamente para gastro. Le estoy dando otra segunda oportunidad. Un poco. No, eje hipotálamo hipoficiario con funciones ¿En general? de cada una de ellas. Ya. No sé qué gráfico me tengo. Eso por ejemplo glándula suprarrenal. No, es muy maleado por ejemplo. En el había No, enviado, María ¿no? Bárbara. ¿No? Metabolismo lipídico. Sí, no. Ya a petición de la delegada, que es las fases foliculares, fases lúteas, fase ovular. Y esto de todas maneras, para tiroides, pero sí o sí. Para tiroides de todas maneras, de todas maneras. Para tiroides. Eso también de todas maneras. Ya está. Ya tenemos todos los temas. ¿Ese qué es? ¿Ese qué es? Esto es la síntesis de insulina. Ah, ya. Ya está. Sí, eso. Ya está. Ya tenemos todos los temas, ¿no? Me faltó copiarlo. Dígame que estos son sus efectos finales y ya no hay que aumentarle más, por favor. No, eso van a ser todos. Eje hipotálamo hipoficiario, eje gonadal. Es que el gonadal es bastante complejo. Ya solamente le voy a preguntar esto a Álvarez, eje gonadal. Luego, para tiroides. Ya, para tiroides. Eso es importante. Y insulina. Insulina, ya. Porque ahora todos los. O sea. Sí, chicos, o sea, óyenme, pero es importante, de verdad. Me van a agradecer cuando realmente lleven fármaco y cuando lleven fisiopato y realmente aprendan esto. O sea, realmente me lo van a agradecer. Ah, man, ya esto era por esto, por esto, por esto. O sea, ahorita me odian, pero en fármaco les aseguro que le van a dar otro enfoque totalmente distinto. O sea, y aquí en la carrera, para seminario integrador, me van a escribir así, gracias doctor, porque me dio este enfoque, me enseñó esto y esto es importante por esto. O sea, va a ser importantísimo, de verdad. O sea, de seguro porque es que la farmacología actual es molecular. O sea, los medicamentos que salen es molecular. Todos los congresos son moleculares, son vías señales. Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, los estudios están en los agonistas de GLP-1, por ejemplo, de GLP. Y es así, o sea, la medicina a futuro es molecular. Y lo digo porque o sea, por ejemplo, en el último examen de salud, la San Juan ha quedado penúltimo a nivel nacional. O sea, penúltimo. Y en verdad, yo no soy de la San Juan, pero sí le tengo bastante cariño a la San Juan. Entonces, chicos, tenemos que cambiar esos resultados. O sea, ustedes van a ser la cara y la imagen de la San Juan en adelante. De acá a 7 años, 5 años, ustedes van a ser la imagen de la San Juan. Y el hecho de que ustedes los contraten o no, o sepan que son buenos médicos o no, va a ser netamente, depende de ustedes. O sea, depende de ustedes finalmente. Entonces, es así. Ahorita hay mucha competencia. Y ahorita, por ejemplo, los mecanismos que ustedes están viendo, dicen, pues, está en inglés, esto que el otro. Lo siento, no he encontrado gráficos tan bonitos en español. Porque la medicina se estudia de manera internacional. La misma que ustedes están viendo
estos libros son los que estudian o sea, estas imágenes, por ejemplo, son de ambos, que usan los estudiantes de Harvard porque tienen suscripción a ambos, por ejemplo. Pero es así, o sea, no hay excusa de que ustedes no puedan, sí, no hay excusa de que ustedes no puedan aprender una muy buena medicina. Es imposible, ahorita la medicina está por todos lados, por todos lados. O sea, el hecho de que digan, pero pucha, esto no me lo enseñaron, pero está en internet. Ahorita en internet, inteligencia artificial, está absolutamente en todos lados. Entonces va a ser importante que ustedes puedan abordarlo, ¿ok? Es como les decía. Vamos a ver. Entonces, estos son los gráficos, lo repito otra vez, que tienen que aprender para la... entonces, ¿no? La próxima semana. Sí. Que se quiten varios. Ya, entonces vamos a quitarle. Tiroides, sistema renal, tensionosterona, sí o sí. Sí. Vamos a repetir un gráfico de ácido clorhídrico, que lo tienen. Para tiroides, insulina. 5 gráficos. Es que nada solamente para la delegada. Porque es un poco más tedioso. Hay más vías ahí. Eje hipotalámico hipofisario ya no. ¿Qué? El eje ya no. Ya no. Ya no. Es que hipotalámico, ¿no? Sí, ya no. El único bueno que hay. Para tiroides, insulina, tiroides, eso ya lo tiene, eso ya lo tiene. Sí, Estos dos gráficos que se repiten. Esta O sea, son más que 3 gráficos más. O sea, aprovechen esto porque en verdad esto les puede subir o bajar de nota, ya lo saben. Es bastante simple. El hecho que lo grafiquen bien, el hecho que agreguen algo más, bien, ¿no? Que mantengan un orden. orden. Ok, prolactina. Ya, entonces habíamos dicho con el tema, ya, esto ya lo vimos, prolactina. Es hipotalámico de prolactina. Entonces la prolactina va a ser sintetizada por las células lactotropas. ¿Okay? Estructuralmente va a ser muy parecida a la hormona de crecimiento. Estimula la producción de leche y lo que va a hacer es básicamente producción de leche y va a ser inhibida por la dopamina o los agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina, carbagolina, en fin. Pero lo que me interesa aquí son los antagonistas, que es el principal efecto adverso de esto. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se va a regular esta? Miren, lo producen las células lactotropas, producen la prolactina produce la leche, pero no es que lo secreta, porque la secreción y la excreción por la contracción de las células mioepiteliales lo va a hacer la oxitocina. ¿Vale? Entonces, durante, por ejemplo, la gestación se tiene mucha prolactina, pero no es que se va a secretar. Cuando ya existe el tema del nacimiento, del parto, hay un aumento de oxitocina, ¿okay? Porque el levito lo que hace es estimular estos receptores y se produce una liberación de oxitocina donde ya se desencadena la excreción de la leche y a partir de ahí ya pues, hay producción, secreción y secreción. Entonces miren aquí cómo el embarazo por medio de los estrógenos va a estimular la producción de prolactina, que no secreta, porque la secreción lo tiene la oxitocina. ¿Okay? Muy bien. Aquí algunas de las fallas renales lo que hacen es reducción de la producción de prolactina y por lo tanto se incrementa. Muy bien, entonces la sustancia que lo inhibe es la dopamina. Entonces, si yo tengo medicamentos que inhiban a la dopamina, me va a inhibir la inhibición y por lo tanto va a aumentar la secreción de prolactina. ¿Qué lo estimula? Lo estimula indirectamente la TRH. ¿Se acuerdan? La TRH que estaba arriba del hipotálamo, que no regulaba la T3 y T4, ¿cierto? Entonces, es por eso que en un hipotiroidismo, cuando hay una disminución de T3 y T4, en un hipotiroidismo, como una enfermedad de Hashimoto, que son anticuerpos que actúan a nivel de la TPO, que se encarga del acoplamiento, de la oxidación, por ejemplo, ¿recuerdan ese mecanismo? Ya, en un hipotiroidismo hay un aumento de TRH, hay un aumento de la hormona liberadora de tirotropina. Entonces, hay un aumento de la hormona liberadora de tirotropina. Por lo tanto, la TRH va a estimular la producción de
prolactina. Y es por eso también que se explica que en pacientes que tengan un hipotiroidismo con enfermedad de Hashimoto tengan galactorrea. Básicamente por esta explicación. Porque la TRH está más arriba, que es una hormona que estimula la prolactina. Entonces, todo al final tiene una relación y tiene un porqué de las cosas. Siempre me interesa que ustedes busquen el porqué de las cosas. Eso es bastante bueno, al menos para sus análisis de medicina. Que se pregunten siempre el porqué. ¿Ok? La TRH. Entonces, es por este efecto. Es la hormona que también estimula la prolactina. Igual aquí, más lo mismo. Miren cómo la producción de la prolactina produce leche, pero la que se encarga de la eyección de la leche es la oxitocina. La oxitocina, que lo produce el hipotálamo, va a las neuronas y se libera de la neurohipófisis. Se libera de la neurohipófisis y ya. Producción. ¿Ok? Bien, hasta ahí todo lo tenemos mapeado, ¿cierto? Miren cómo los estrógenos, producto del embarazo, aumenta la síntesis de prolactina. Y como la prolactina lo que hace es estimular la dopamina, por ejemplo, para que la dopamina lo inhiba y se autorregule. Pero si yo me como este eje, por ejemplo, va a haber un aumento de prolactina. ¿Cierto? Entonces aquí igual les pongo el texto para que lo puedan leer más luego, pero básicamente es lo mismo. La prolactina, aumenta el crecimiento mamario, inhibe las secreciones de TRH, aumenta la producción de amenorrea, galactorrea. Ahora sí vamos con el hipotálamo hipoficiario suprarrenal. Eso es un poquito más complejo, más extenso también, más interesante también por las múltiples enzimas que tiene, y acá hay un montón de patologías congénitas. Vamos a abordarlo de una forma un poco más amigable, pero básicamente lo que te quiere decir es que otro de los ejes bastante importante es la síntesis entonces de mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos. Recordemos que nuestra glándula suprarrenal tiene dos componentes. Tiene una médula y tiene una corteza. La corteza tiene capas. Tiene una capa glomerular, tiene una capa fascicular y tiene una capa reticular. ¿No? Glomerular, fascicular y reticular. La glomerular, ¿qué sintetiza y qué libera? Mineralocorticoides, minerales como la aldosterona. La aldosterona justamente regula ese equilibrio, ¿cierto? Mineralocorticoides como la aldosterona. La fascicular Glucocorticoides. sintetiza glucocorticoides como el cortisol. La reticular Andrógenos. sintetiza andrógenos como la DEA, dihidroepialdosterona. La DEA. Muy bien, entonces glomerular, fascicular, reticular, mineralocorticoides, glucocorticoides, andrógenos. Entonces, y la médula que sintetiza catecolaminas como la noradrenalina y la adrenalina. Y todas estas tienen que estar reguladas principalmente, porque si no, alteraciones de estas producen enfermedades. Entonces, ¿qué hace la ACTH? La ACTH y la CRH estimulan principalmente la zona fascicular. Principalmente la ACTH y la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, más arriba, aumentan la síntesis de cortisol. Aumentan porque estimulan esta capa, la capa fascicular, produciendo glucocorticoides. ¿Quién me produce mineralocorticoides? Aldosterona, por ejemplo. ¿Qué lo hace? En el eje sistema renina-angiotensina aldosterona. Angiotensina 2. Un estímulo entonces es la angiotensina 2. Perfecto. Los andrógenos también lo producen la CTH y la CRH. Y acá tienen un menor efecto a nivel de la capa glomerular. Las catecolaminas justamente son liberadas por las células cromatofines por estimulación simpática. ¿Ok? Y aquí tenemos la noradrenalina y adrenalina. Entonces, las funciones de cada una de ellas.
la noradrenalina y la adrenalina lo que hacen es cronotropismo positivo o negativo. Positivo, positivo. Cronotropismo positivo, dromotropismo positivo o negativo. Positivo. Positivo, inotropismo positivo o negativo. Todo positivo. Positivo. Todo positivo. Todo es básicamente positivo. No crono, dromo, inotropismo. Tiempo. Los mineralocorticoides de la testosterona, ¿qué hacen? Aumentar la reabsorción de sodio y eliminar potasio. Los glucócorticoides ahorita vamos a ver que tienen múltiples funciones, igual también que los andrógenos. Entonces básicamente es el resumen de esta parte anatómicamente. Ahora sí vámonos a la parte fisiológica. Miren entonces cómo la CRH, tienen cómo la CRH y también parte de la DH, pero en menor medida, van a estimular a las células corticotropas que me van a producir POM, que es esta que les había mencionado, la propia melanocortina, para que esta a su vez se degrade en ACTH y MSH y un poquito de beta-endorfinas, que son los opioides. ¿Okay? Pero principalmente ACTH. Y esta ACTH va a llegar a la glándula suprarrenal, a la capa fascicular, para que sintetice glucocorticoides y se produzca cortisol. Y este cortisol va a tener muchas funciones. Va a aumentar el apetito, va a generar lipólisis, va a romper mis lípidos para generar energía, va a aumentar proteólisis, va a sintetizar muchos aminoácidos que por desaminación van a convertirse finalmente en energía. ¿Okay? Y principalmente gluconeogénesis, se va a producir mucha glucosa. Es la hormona del estrés, es la hormona que me va a ayudar a tener energía. ¿Okay? Entonces va a inhibir la hipoglicemia, porque va a producir hiperglucemia en cortisol. Muy bien. Pero también la MSH, pues, que me produce la melanina y aumento de la pigmentación. Y también las beta-endorfinas, que van a disminuir el dolor. Entonces, en pacientes que tengan disminución del cortisol, va a haber aumento de la ACTH, pero antes de eso va a haber aumento de la POM y por lo tanto producen aumento de alanina. Por eso que yo les decía que la enfermedad de Asperger, también una de las características clínicas es que tengan aumento de la pigmentación, pero es por esto. Porque lo que hace es que arriba de la vía está la POM. Muy bien. Listo. Entonces, eso pasa con las en efectos, o sea, en grandes rasgos. Pero ahora vamos a irnos un poquito más molecular a esto. Entonces, miren cómo es que todo parte, todas las hormonas de la glándula suprarrenal necesitan al colesterol. El colesterol va a ser un componente bastante importante para la síntesis de todas las sustancias, de mineralocorticoides, de glucocorticoides y de andrógenos. Entonces, esto es una glándula suprarrenal, imaginemos, solamente que está a nivel de vías enzimáticas. Pero este, por ejemplo, es una glándula suprarrenal que tiene capas. Tiene una capa glomerular que produce aldosterona, tiene una capa fascicular que me produce cortisol y tiene una capa reticular que me produce TEAS o andrógenos. Ahora sí lo mismo. Y todas estas nacen de una génesis, que es el colesterol. O sea, necesitamos colesterol para la síntesis de hormonas de la glándula suprarrenal, porque son hormonas de composición esteroidea, de composición lipídica. Este colesterol, que de por sí viene de los alimentos, viene del LDL, el 80% viene de la dieta, ¿ok? 20% viene que lo sintetiza la misma glándula a través del colesterol desmolasa, que es la enzima que estimula la ACTH. O sea, sabemos todos que la ACTH produce aumento de hormonas suprarrenales, pero ¿cómo lo hace? Ya, lo hace porque estimula a este colesterol desmolasa. Y este colesterol se convierte a pregnenolona, y la pregnenolona se convierte a progesterona, y la progesterona se convierte a 11-deoxicorticosterona, y esta a su vez a corticosterona y esta a aldosterona. Pero lo hace porque tiene una enzima que se llama aldosterona sintetasa, que de por sí lo estimula la angiotensina 2. O sea, al final la ACTH tiene la potencialidad para convertirse en cualquiera de estas,
pero en cada capa va a haber una enzima en singular e importante para producir cierta hormona. Por ejemplo, en la capa glomerulosa está la enzima aldosterona sintetasa, que lo va a estimular la angiotensina 2, y sabemos que la angiotensina 2 produce aldosterona. ¿Por qué estimula esta enzima? Pues acá estimula y se produce aldosterona. Muy bien. Entonces, y así sucesivamente, por ejemplo, las 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa actúa convirtiendo la pregnenolona, progesterona y así sucesivamente. ¿Okay? Al final lo que me interesa es que se produzcan cortisol, andrógenos y aldosterona, que lo producen las 3 capas de la glándula suprarrenal, que son hormonas adrenales. Entonces miren aquí el cortisol, ya que esto es lo que se produce principalmente. Ahora, en la capa reticular, la producción de andrógenos va a ser comandada por la DEA, que al final lo que va a hacer es que la 17-hidroxipregnenolona se convierta a dihidroepialdosterona, es la DEA. La DEA se convierte a androstenediona y esta se convierte a testosterona. En conclusión, hombres y mujeres producen testosterona por la glándula suprarrenal. La testosterona no es una hormona únicamente de los hombres, sino la glándula suprarrenal es la que sintetiza testosterona finalmente. Tanto los hombres como las mujeres tenemos testosterona. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar a nosotros la virilización, la masculinidad, por ejemplo, en los varones? Si ambos producimos testosterona, tanto mujeres como varones, sino que la testosterona es una hormona androgénica no tan potente. Su potencia lo va a ejercer en tejidos periféricos y va a haber otra hormona androgénica más potente que la testosterona, que es la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es la hormona masculina más importante, probablemente hablando en potencia. Entonces, ¿quién sintetiza esta dihidrotestosterona? Los tejidos periféricos, principalmente la próstata. Entonces, gracias a la próstata, es que nosotros tenemos esta virilización, porque esta próstata tiene una enzima que es la 5-alfa reductasa. La 5-alfa reductasa va a ser importante para la producción de dihidrotestosterona, o sea, va a estimular a que crezca la próstata, va a estimular a la producción y a los caracteres sexuales, etc. ¿Ok? La dihidrotestosterona, porque la testosterona, hombres y mujeres. Incluso hay medicamentos que actúan aquí, ya por ejemplo el finasteride, que es un medicamento que se usa para la hiperplasia de próstata. Por ejemplo, actúa inhibiendo la 5-alfa reductasa, entonces disminuye el tamaño de la próstata como tratamiento de la hiperplasia. Muy bien, y así como los varones, entonces producimos dihidrotestosterona, las mujeres también van a tener que convertir y tener hormonas femeninas, como los estrógenos, por ejemplo. Los estrógenos, que son tanto la estrona como el estradiol en embarazadas, ya, pero la estrona y el estradiol, y la estrona principalmente en tejidos grasos, y el estradiol principalmente en los ovarios, es que van a venir de hormonas que se producen en la glándula suprarrenal, como la androstenediona y la testosterona. Miren qué interesante. O sea, la testosterona lo que hace es convertirse a estrógenos, convertirse a estradiol, y lo hace por la aromatasa. La aromatasa es una enzima que convierte la testosterona a estradiol, pero en tejidos periféricos, por ejemplo en los ovarios. ¿Ok? Entonces el estradiol va a ser importante para el ciclo menstrual. Por ejemplo, va a ser importante para el crecimiento folicular, va a ser importante para la proliferación endometrial, va a ser importante para la salud ósea, por ejemplo. Por eso los pacientes con menopausia tienen una caída estrogénica y por eso tienen osteoporosis. Incluso el estradiol va a ser importante para mantener una buena función cardiovascular
¿Quiénes sufren más de enfermedades, los hombres o las mujeres? Enfermedades cardiovasculares. Los varones. Los varones sufrimos, o sea, si ven la tasa de incidencia a nivel cardiovascular de infartos, por ejemplo, en adultos, los hombres somos más predispuestos a infartos, porque las mujeres tienen un factor protector, que es gracias al estradiol, gracias a los estrógenos. Los estrógenos como tal mantienen la función cardiovascular bastante buena, ¿ok? El problema está cuando nos igualamos en infartos, los hombres y las mujeres en incidencias. Nos igualamos cuando la mujer llega a la etapa menopáusica, a la etapa posmenopáusica, porque ya hay una caída estrogénica y de por sí ya no tiene nadie quien los proteja. Entonces, los dos sufrimos infartos más o menos a la misma incidencia, ¿ok? Pero más o menos funciona así. Igual tiene una muy buena función ósea, el tema de los estrógenos. Ahora, la estrona y el estradiol, o sea, la estrona se convierte en tejidos grasos principalmente, o sea, las mujeres con gran tejido adiposo probablemente tengan más estrona, pero la estrona también se va a convertir en estradiol. Esto va a ser viceversa, va a ser así y así. Por ejemplo, la estrona se convierte en estradiol por la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa y el estradiol se convierte en estrona por la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, pero tipo 2, me parece, tipo 2, y aquí está la tipo 1. Muy bien. Ok, entonces más o menos es así como se va relacionando todo esto. Como conclusión, la glándula suprarrenal me produce tres cosas. Va a depender mucho de enzimas que estén particularmente en cada capa. Por ejemplo, ¿por qué la zona fasciculada no me produce aldosterona, por ejemplo? Doctor, no me produce aldosterona porque no está la enzima que produce aldosterona, porque tiene la capacidad de producir aldosterona. Pero la enzima que produce aldosterona, que es la aldosterona sintetasa, lo tiene en la zona glomerular. Y por eso es que me produce aldosterona. ¿Por qué la capa reticular no me produce aldosterona? Doctor, porque no tiene la enzima, simplemente. ¿Por qué, por ejemplo, no sé, se produce cortisol a nivel de la zona fascicular? Porque tiene la enzima. O también el cortisol también se puede producir en menores medidas aquí, en la zona glomerulosa. La testosterona, como punto clave, es entonces una hormona que sintetiza tanto el hombre como la mujer. No existe testosterona solamente en varones, olvidemos eso. La mujer también tiene algún grado de testosterona. ¿Ok? ¿Qué más es importante aquí? Ya estos son medicamentos pues, que se usan, pero ya no les quiero meter a nosotros. Son, por ejemplo, un medicamento que se usa para cáncer de mama, para reducir la producción estrogénica, porque los estrógenos también producen crecimiento mamario, etc. Esto lo van a ver mucho más a detalle en Pharma. Ok, entonces más o menos es así como se va comportando mi síntesis de glándula suprarrenal. Ok, entonces alteraciones de estas van a repercutir en patologías, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá hay bastante crisis de insuficiencia suprarrenal. Ya no tengo mucha información. Y eso es igual más de lo mismo. Ok, presenolona, aldosterona. Así vamos a ver las funciones de cada una de ellas de manera rápida, porque esto ya lo sabemos. La aldosterona, como toda hormona esteroidea, tiene su receptor intracitoplasmático, ¿no? Tiene receptor intracitoplasmático. Como tiene receptor intracitoplasmático, lo que hace es llegar a un factor de transcripción intranuclear. Y yo les había dicho, ¿qué hace la aldosterona? A este nivel ya lo tienen que conocer. Hidalgo, ¿qué hace la aldosterona? Aramo, ¿qué hace la aldosterona? ¿Qué hace la aldosterona? ¿Qué hace la aldosterona? A grandes rasgos. Ya, aumenta el sodio a nivel plasmático o excreta sodio a nivel urinario. El sodio aumenta a nivel plasmático o aumenta sodio a nivel urinario. Plasmático aumenta. ¿Cierto? ¿Qué pasa con el potasio? Se excreta. Se excreta, entonces aumenta concentraciones de potasio a nivel urinario. Muy bien, entonces lo que hace la aldosterona es básicamente producir bombas sodio-potasio ATPasa, produce bombas en A que les dije, produce los ROMK, por ejemplo, los MUR, y lo que hacen es reabsorción de sodio
excreción de potasio, y al final entra sodio y sale potasio por la bomba sodio-potasio TPA, y más o menos regula ahí la volemia. ¿Saben? Recuerden que el sodio lo que hace al final es jalar agua. Al agua. ¿Okay? Bien, todos estamos curiosos ahí. Acá ya lo tenemos igual de esta forma. Ahora sí, ¿qué hacen los glucocorticoides? ¿Qué tanto hemos hablado de los glucocorticoides? Principalmente aumentar glucosa en sangre. Bien, entonces aumenta la gluconeogénesis para mantener los niveles de glucosa en sangre, aumenta la síntesis de glucógeno, ¿no? Los depósitos también, hay un aumento del catabolismo proteico para que al final me dé aminoácidos y para que esa vía entre la desaminación y me produzca energía, aumenta la lipólisis, por ejemplo, para que al final entre también al metabolismo lipídico y me produzca energía, aumenta el apetito y aumenta la resistencia a la insulina. Entonces, el tema está en que nosotros aumentamos glucosa en sangre, pero esa glucosa igual puede entrar a tejidos periféricos gracias a la insulina, porque la insulina lo que es esto, la insulina lo que hace es la glucosa que está en sangre lo mete a los tejidos, los guarda. No me interesa tener glucosa en sangre, lo guardo y lo hace a través de un receptor, el receptor de tirosinquinasa, que es el receptor de insulina. Entonces la glucosa, lo guardo. Muy bien, pero lo que es el cortisol para mantener la glucosa en sangre es que además de aumentar la concentración de glucosa, me bloquea su entrada a la célula. O sea, y sabes que cierro la puerta, glucosa, te quedas en sangre, ya no vas a entrar a la célula. ¿Ok? Eso es lo que hace el cortisol. Tiene efectos antiinflamatorios también y también es inmunosupresor, por eso le damos corticoides al paciente. ¿Ok? Como antiinflamatorio, como inmunosupresor. Cicatrización de heridas, porque lo que hace es inhibir la actividad de los fibroblastos, inhibe la síntesis de colágeno y al final disminuye la cicatrización de heridas. Los pacientes con hipercortisolismo no comen heridas, sino más. Por ejemplo, los pacientes con síndrome de Cushing tienen una dificultad a la cicatrización. La presión arterial la aumenta. Doctor, ¿por qué? Porque tiene un leve efecto mineralocorticoide. El hecho de que haya cortisol a nivel de la zona fascicular, también las mismas enzimas lo tienen en la zona glomerular. Por eso también es que comparten una misma vía de señalización, es un mismo efecto. Entonces también tiene ligero efecto mineralocorticoides y por lo tanto me aumenta la presión arterial. No tanto como la aldosterona, por ejemplo, ¿ok? Pero sí ligeramente. Muy bien, entonces eso es lo que hace. Ahora, los andrógenos, ya porque se había dicho, ¿no? Los andrógenos, por ejemplo, por la 5-alfa reductasa se convierte a dihidrotestosterona, que es la que finalmente conduce a la diferenciación, a la virilización, a la potencia, digamos, de la masculinidad. La deficiencia de esta se puede usar, por ejemplo, como tratamiento, o los fármacos que bloqueen la 5-alfa reductasa se pueden usar como tratamiento para la hiperplasia benigna de próstata. Igual acá con el tema de los estrógenos, productos por la aromatasa. Entonces, son todos esos que producen los efectos de los andrógenos. Ya vamos a ir pasando a esto. Igual acá más de lo mismo, bien para leer. Vamos a pasar un poco, ahorita quiero esto porque es importante que lo sepan, esto va a venir en el gráfico, eso mejor se los explico ahora, que es lo que pasa con las paratiroides. Lo que pasa con las paratiroides es que entonces, la paratiroides, para que haya un estímulo de la secreción de paratiroides, o sea, la paratiroides como tal aumenta el calcio. Aumenta el calcio a nivel de la sangre. Entonces, el estímulo es la hipocalcemia. Claro, ¿no? Si es que la PTH aumenta el calcio sanguíneo, entonces el estímulo va a ser la hipocalcemia, una disminución de las concentraciones de calcio. Recuerden ustedes que tienen aquí su glándula tiroides, tienen aquí 4 glándulas que son las paratiroides, ¿recuerdan? Estas paratiroides lo que hacen es secretar la PTH. Y la PTH, la paratormona. Y la paratormona aumenta las concentraciones de calcio. Muy diferente a la calcitonina.
y lo producían las células C, por ejemplo, que estaban con las células parafoliculares, estaban al costadito nomás de tus células de los tiroidocitos. Lo que hacen es disminuir el calcio. Oye, entonces, la PTH o paratormona aumenta el calcio. ¿Cómo lo hace, doctor? La paratormona, entonces, va a estimular a enzimas como la 1-alfa hidroxilasa. ¿En qué condiciones? Miren, tenemos entonces aquí la vitamina D, que va a ser bastante importante para la síntesis de calcio. La vitamina D, producto del sol, lo que hace es estimular las enzimas para que se coloque una vitamina D3, que es la vitamina, no, esto es, no, perdón, esto es la vitamina D activa, ¿ok? Es la 1,25 dihidroxicolecalciferol, pero antes de esta es la 25 hidroxicolecalciferol, ¿ok? O calcidiol también llamada, que todavía sigue siendo vitamina D inactiva. Esta conversión lo hace por medio de una enzima, que es la 1-alfa hidroxilasa. ¿Okay? Creo que tengo otro gráfico más bonito. Calcitriol, vitamina activa. No, quiero mostrarles otro gráfico. Permítame un momento. Ya, ahora sí. Entonces habíamos dicho que tenemos la vitamina D. La vitamina D sufre una primera hidroxilación en el hígado, por ejemplo, la primera. O sea, se coloca un grupo hidroxilo a nivel de esta vitamina D, llamándolo 25 hidroxicolecalciferol, o también llamada calcidiol, porque solo se coloca un grupo hidroxilo. Entonces, su segunda hidroxilación por medio de una enzima que es la 1-alfa hidroxilasa, por ejemplo, lo va a hacer a nivel de riñón y se va a convertir en calcitriol, en 1,25 dihidroxicolecalciferol. ¿Ok? Ahora, entonces, es por eso que va a ser importante ver que el riñón y el hígado van a ser importantes para la formación de calcitriol de la vitamina D3 activa. ¿Y para qué me sirve la vitamina D3 activa? Lo que pasa es que la vitamina D3 activa, que es esta que está aquí, va a producir una resorción ósea. ¿En qué consiste? Nosotros sabemos que en el hueso tenemos calcio y fosfatos, que van a estar unidas en forma de hidroxiapatita, ¿no? Les han enseñado seguramente en histología. El calcio y el fosfato están en el nivel de los huesos, están formando moléculas de hidroxiapatita. Entonces, lo que hace la vitamina D3 activa hace que se estimule este rompimiento, que se produzca calcio y fosfato, aumentando entonces las concentraciones de calcio y aumentando las concentraciones de fosfato. ¿Qué más hace la vitamina D3 activa? La vitamina D3 activa lo que hace es aumentar la reabsorción de calcio y fosfato. Al final, aumenta calcio y fosfato. ¿Y qué tiene que ver la paratormona aquí entonces? Es que la paratormona estimula la 1-alfa hidroxilasa, o sea, estimula la conversión de vitamina D3 activa, que va a ser importantísima para aumentar los niveles de calcio a nivel plasmático, no sé, de manera un poco indirecta. Pero también la PTH, la paratormona, además de estimular la 1-alfa hidroxilasa,
va a llegar a las células tubulares renales produciendo la reabsorción de calcio. O sea, a nivel de riñón produce reabsorción de calcio, pero lo que hace es, ¿a cambio de qué? De eliminar fosfato. Miren, en el hueso aumenta calcio y aumenta fosfato. En el intestino aumenta calcio y aumenta fosfato. Pero en el riñón solamente aumenta calcio y elimina fosfato. Como marco general, la paratormona lo que hace es aumentar el calcio y eliminar fosfato. Porque por más que comience a sacar de los huesos, por más que lo absorba de los intestinos, al final lo va a eliminar por el riñón. No me importa qué tanto haga resorción ósea, no me importa qué tanto absorba de los intestinos, al final lo voy a tener que eliminar por riñón. O sea, como producto general, la paratormona me hace esto. Como producto general. Muy bien. Entonces así, que la paratormona lo que hace es aumentar el calcio en la sangre, como aumentando el calcio y el fosfato a nivel gastrointestinal, pero en realidad esto lo hace la vitamina D3 activa. Al final, la resorción ósea lo hace la vitamina D3 activa. La única champa directa de la paratormona es a nivel riñón, a nivel de los túbulos contornados distales, a nivel del túbulo contornado proximal. Una lo hace es aumentando la reabsorción de calcio y otra es la eliminación de fosfato de este nivel. Y lo más importante es que estimula a la 1-alfa hidroxilasa a nivel de riñón para dar su segunda hidroxilación de este calcidiol y lo convierte a calcitriol. ¿Mucha información? Mucha información, ya sé, chicos. Ya queda poquito ya. Entonces, eso es lo que hace al final la paratormona. ¿Ok? Muy bien. Calcio y fosfato. La calcitonina hace lo contrario. La calcitonina disminuye el calcio, pero también disminuye el fosfato. ¿Ok? El calcitriol aumenta calcio y también aumenta fosfato, porque rompe moléculas de hidroxiapatita. Ok, aquí tengo más imágenes para. Entonces, igualito acá, miren, más nuevo. Calcitriol, paratormona, calcitonina. Ya al final es lo que produce cada una de ellas. Y cómo actúan a nivel de riñón, cómo actúan a nivel intestino y cómo actúan a nivel óseo. Ya esto es la calcitonina y el ¿cuál? Páncreas. Ya, páncreas. Ya, páncreas. Estoy cansado. ¿Páncreas? ¿Qué? 5 minutitos. Ya, 5 minutos.